Doctor, buenas noches. Más que pregunta, pues es un comentario de que realmente, pues sí, yo pensaba que el ser humano había sido creado para la vida eterna, para la salvación. Entonces, pues sí entiendo lo de que el plan original no era realmente la salvación, sino que el hombre, el ser humano viviera en comunión con Dios. Uh-huh. Entonces, bueno, más bien es la reflexión del cambio de pensamiento para mí en particular, ¿verdad? Que es más bien Dios quiere que vivamos en unión con la Santísima Trinidad. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Gracias. Sí, o sea, esto es algo que quizá ahorita no, queda así medio nebuloso, sobre todo si teníamos en mente la idea de la salvación nada más. Pero yo creo que si esto lo meditamos, vamos a darnos cuenta que la finalidad para nosotros es enorme. La responsabilidad que tenemos, eso lo vamos a ir viendo ya a partir de mañana, es enorme, porque ahora es permitir que Jesús actúe junto con nosotros para repetir lo que Él hizo hace 2000 años y que nosotros lo podamos vivir con Él hace 2000 años. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que me quiere coparticipando en su redención. Y ahora sí las cosas se pusieron muy difíciles. A ver, yo lo entiendo así como que cuando dijo que hacer una fusión, incluso el mismo Jesús nos puso un ejemplo para entenderlo mejor. Nos comparó con el matrimonio, que el gran misterio es de que los dos sean uno, que el esposo y la esposa sean uno. Entonces, como que es lo que quiere Dios, porque al final de cuentas en el matrimonio hay amor, hay compromiso, las dos voluntades se hacen una, se supone, ¿verdad? Que así tiene que ser también. Se supone. Se supone. Pero por algo lo puso como ejemplo, para que lo entendiéramos. Lástima que no lo vivimos, ¿verdad? Pero es como hacer matrimonio con Él, ¿no? Es una forma, o sea, válida, pero que no es real. Porque cuando usted se casó, no sé si se ha casada, ¿sí? Pero ¿y por qué hace esa cara? O sea, cuando usted se casó, no se pudo dar a él, ni él se pudo dar a usted. A lo más que llegaron es a estar juntos, pegados, ¿sí? Y haciendo una voluntad, perdóneme, pero eso no es cierto. Porque usted aprieta la pasta por el fondo y él aprieta por el medio, ¿sí? A usted le gusta dormir con cobijas y a él le gusta dormir sin cobijas. O sea, pequeñas cosas. Nunca hemos formado un matrimonio real como debería de ser, siendo uno. Es válido porque, bueno, es una semejanza, pero esta unión con Jesús va más allá, porque Él sí se funde y Él me da su voluntad, y para que mi voluntad se adapte a la de Él, mi voluntad tiene que renunciar a todo lo suyo. Eso es de dos objetos que se quieren fundir para formar uno de ellos debe renunciar a lo suyo. Y nosotros, nuestra voluntad no quiere renunciar a lo nuestro. O sea, tenemos ideas, tenemos costumbres, tenemos cosas muy anhelos, tenemos deseos que son muy específicos y que no estamos dispuestos a renunciar. Y sobre todo tenemos prácticas de todo tipo a las cuales creemos que eso es lo mejor y no tenemos la menor intención de renunciar a lo nuestro. Pero bueno, es más o menos. Doctor, ¿podríamos decir que el alma que
se quiere fundir en Jesús y hacer esa fusión, es un alma sumisa. ¿Podríamos decir esa palabra? Porque la sumisión para muchas personas es algo degradante. Cuando yo pienso que cuando una persona es sumisa, es como María, que es la esclava del Señor. ¿Podríamos decir que María fue sumisa a Dios al aceptar ella todo aquello que Él le pedía? Las palabras son muy difíciles de poder manejar en estos términos, porque como usted dice, la palabra sumisión quiere decir como humillarse, como abajarse, como, ¿sí? Yo no lo diría así, porque nosotros estamos pensando que todo lo que hemos hecho en nuestra vida, que todo lo que tenemos en nosotros es positivo. Y casi siempre todos tenemos esa idea que porque lo que hemos logrado, y estoy hablando de los buenos, no de los malos, que lo que hemos logrado es algo agradable a Dios. Bueno, es agradable a Dios en cierto modo, pero todo ha sido hecho con nuestra voluntad, por lo tanto son actos humanos. Y yo le preguntaría, ¿y eso qué es? ¿Es vida? Es muerte, muerte. ¿Por qué digo que es muerte? La sentencia en el paraíso terrenal, ¿cuál fue? El día que comas del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Ya saben cuál era el árbol, ¿no? No me van a decir que una manzana, por favor. No, era la voluntad del hombre. La voluntad del hombre, pero del hombre sin la unión con Dios. Porque si era un árbol que Dios prohíbe comer de él, y es el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que nos estaría prohibiendo, ¿qué es? Conocerlo, porque el bien es Dios. Entonces, el bien, ¿el mal existe? ¿El mal existe? No existe el mal. El mal no tiene existencia propia. El mal es la ausencia del bien. Por lo tanto, quiere decir que aquel árbol, para darnos el conocimiento del mal, tendría que haber estado el bien. ¿De acuerdo? Para que quede más claro, o sea, en una ventana, o sea, ¿qué hay en una ventana? Ausencia de pared. Y entonces yo les preguntaría, ¿pueden comprar hoyos de ventana? ¿Nunca han ido a una tienda de materiales de construcción y decir, oiga, ¿me da un hoyo para ventana de 1 metro por 2.50? No, ¿verdad? Y si van, se los van a vender. Eso sí, júrenlo. O sea, el mal no existe por sí mismo. Entonces, ese árbol, forzosamente, para darnos a conocer el mal, tenía que estar el bien. Ahora, ¿qué cosa puede quitar al bien? ¿Qué cosa puede quitar a Dios? Llegar a decirle, ¿sabes qué, Dios? Quítate. Y que Dios se quite. La voluntad del hombre. El hombre tiene su voluntad y tiene la capacidad de decirle a Dios, quítate, y Dios se quita. Por lo tanto, si ese es lo único que quita a Dios y es donde aparece el mal, ¿cuál será el árbol? La voluntad del hombre. Y ahí estaba Dios. Y la voluntad del hombre le dijo a Dios, quítate, y Dios se quitó. Y ese es el fruto del árbol, el acto de la voluntad humana
sin la unión con la voluntad divina. Por lo tanto, si la sentencia fue el día que comas del fruto de ese árbol, irremediablemente morirás. Ahora yo pregunto, ¿cuántos actos hemos hecho sin la unión con la voluntad divina? Todos. Por lo tanto, ¿qué traemos cargando? Muerte. Eso es lo que Dios les quiere quitar su muerte. Pero somos tan cerrados de mente que pensamos que nos quiere quitar nuestra vida. Perdón, pero no. Si alguno de ustedes tuviera cáncer, ¿qué es lo que van a decirle al médico? Quítemelo. Y el médico les va a decir, pues sí, fíjate, pero híjole, te va a doler. Y te voy a tener que vaciar, y te voy a tener que quitar, y te voy a tener que hacer, y quítelo. ¿O no? ¿Por qué para la vida humana, la vida en física, somos tan decididos a quitar lo que sea y a sufrir lo que sea, y para la vida espiritual no? Para esta mugre vida, perdón por lo de vida, esta mugre, ¿por qué para quitar esta vida humana, para poderla conservar durante cuántos años más? ¿10? ¿15? ¿5? ¿Sí? Y me voy a morir de todas maneras. ¿Por qué ahí sí estoy dispuesto a quitarme todo, a sufrir lo que sea, y para salvar mi vida espiritual, que me va a costar una eternidad de condenación, no soy capaz de quitarme la muerte que traigo cargando? Todo lo vemos al revés, todo lo vemos de diferente manera, a nuestro modo y a nuestra conveniencia. Había un juego en que decía, somos tontos, eres tonto. No entendemos nada de Dios, nada. ¿Cuál es la diferencia entonces entre voluntad y libertad? O el libre albedrío. Para que Dios nos hiciera iguales que Él, nosotros necesitábamos ser libres, porque Dios es libre. Por lo tanto, lo que se necesitaba era una opción. Nadie puede hacer un acto libre si no tiene cuando menos dos opciones. Si yo digo, ¿qué quiero tomar? ¿Agua o agua? No hay más. ¿Será libre el tomar agua? Esa fuerza. O tomo agua o no tomo nada. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal si hubiera agua y hubiera una Coca-Cola? Ahora ya soy libre, puedo decidir entre uno y otro. ¿Sí? Dios, para que nosotros pudiéramos ser libres, nos tuvo que dar forzosamente una opción, y esa opción es una voluntad capaz de vivir sin la unión con la suya. O sea, Dios nos dio todo lo necesario para decirle no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre libertad? Libertad es eso, y esa libertad se hace o se lleva a cabo por medio del libre albedrío. Ahora, la voluntad es la que decide. Mi voluntad es la que va a decidir hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Sí, o sea, con el ejemplo del árbol. Tenía la libertad de comer de cualquier fruta, pero dentro de la voluntad estaba la obediencia de no comer de aquel árbol. Pero Adán tuvo la voluntad y lo comió, ¿no? O ¿cómo? O sea, ya se quitó la culpa. Qué hermosa manera de decir yo no fui. Perdón, la que cayó primero fue la mujer. Bueno, de hecho. Ah, ¿verdad? Sí, pero como hemos estado hablando de Adán, pues por eso. Bueno,
Es un decir. O sea, cayeron los dos, ¿sí? Primero cae Eva y luego Eva hace caer a Adán. ¿Sí? Claro. Ah, no. ¿Pero quién lo fue a tentar? ¿Quién lo fue a tentar? Pero no pasó la prueba, Eva. Sí, yo estoy de acuerdo, no pasó la prueba. Pero ¿quién lo tentó? Eva. Eva. Ya dijo la palabra Alguien mágica. lo tenía que tentar. ¿Mandé? Alguien lo tenía que tentar. Ese es un tema muy interesante que no nos va a alcanzar el tiempo de ver hoy, ni mañana, porque ya vamos a hablar de iglesia. Nada más yo le diría lo siguiente. Eva es tentada por la serpiente, ¿sí? La serpiente, o sea, el demonio hace caer a Eva, pero cuando Eva cae no pasa nada. No hubo castigo, Dios no se enojó, no se presentó, no nada. Qué raro, ¿no? Pero luego Eva, habiéndose comido el fruto, quiso convidar a su medio fruto del otro, y llegó, y Eva se le acercó a Adán y lo indujo a pecar. Y eso de inducir, perdón, pero le dijo, mira, está muy sabroso. ¿No se llama inducción? Bueno, lo invitó. Si quieren, mañana empezamos rápido, temprano, y leemos un pedazo de los pecados de ellos. ¿Quieren? No se sientan, de verdad. Yo quiero hacerle otra pregunta, doctor. Al principio usted comenzó hablando de la Santísima Trinidad. Uh-huh. Entonces, yo antes, para hacer una oración, para encomendarme a Dios, ya le hablaba al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque después de que Jesús padeció, murió, resucitó, subió al cielo y mandó el Espíritu Santo, pues yo ya me dirigí a Él. Al vivir en divina voluntad, ¿qué quiere decir que ya está viviendo las tres grandes personas en uno? Tenemos en nosotros tenemos la semejanza con Dios. Tenemos una voluntad que representa al Padre, una sabiduría, una inteligencia que representa al Hijo y una memoria que representa al Espíritu Santo. ¿Por qué al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el amor divino y la memoria es la que me sirve para poder llegar a amar. Si yo no tuviera memoria, nunca podría amar a nadie, porque el amor se funda en el conocimiento. Entonces, si yo conozco a alguien ahorita y nos entendemos y quedamos de vernos mañana para seguirnos conociendo, pero mañana no me acuerdo, ni voy a la cita, ni me pasa por aquí. Y si me la vuelvo a encontrar, otra vez volvemos a congeniar, volvemos a platicar, nos volvemos a quedar de ver y al otro día se me volvió a olvidar. Entonces, por eso es necesaria la memoria para llegar al amor. Entonces, en cada una de estas potencias se debería de poner la voluntad del Padre en nuestra voluntad, la inteligencia del Hijo en nuestra inteligencia y el amor del Espíritu Santo en nuestro amor. La voluntad del Padre haría uno con la mía, la inteligencia del Hijo haría uno con la mía y el amor del Espíritu Santo haría uno con el mío. Y entonces esa es la unidad perfecta de la que hablaba. ¿Sí? No sé si le queda. Okay. Perdón. Otra pregunta. El vivir en divina voluntad, habló también
de que estamos llamados a ser otros dioses. No, yo no dije otros dioses. Bueno, hablo de otro Dios en cada uno de nosotros. No otro Dios. Es el mismo Dios, pero ahora viviendo en nosotros. O sea, no es otro Dios, sino es Dios mismo fundiéndose en nosotros, ¿sí? Haciéndonos otra persona, pero es el mismo Dios. ¿Y qué pasaríamos a ser nosotros, pues? Eso que le dije. Sí. O sea, participa de la misma naturaleza, de la misma divinidad, de los mismos atributos, de todo lo que Dios tiene, pero ahora en usted. Igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres es un solo Dios, pero no son las mismas personas, ni son los mismos actos. El Padre genera al Hijo, el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo comunica. ¿Sí? Entonces son diferentes personas, diferentes acciones. Cuando Jesús viene y se funde en usted, usted sigue siendo usted, pero con la vida de Jesús en usted. Igual que el sacerdote con la consagración. Si el sacerdote viviera en la divina voluntad, consagró, y al resto de sus acciones serían exactamente iguales. Es como Jesús que dijo, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. ¿Sí? Entonces, a través de los actos de Jesús, salían los actos del Padre. O sea, lo que el Padre quería hacer. ¿Qué quería hacer el Padre? ¿Qué estaría haciendo el Padre cuando Jesús hacía una silla? ¿También estaría haciendo una silla? ¿Se imaginan al Padre Celestial haciendo una silla? Pues en su Hijo. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Qué hace el Padre Celestial? Está creando y conservando continuamente todo. Está creando almas, está salvando, está condenando, está haciendo todo y todo sale a través de las obras de su Hijo. Son dos actos diferentes, acuérdese. El acto del sacerdote en la consagración y el acto de la divinidad a través de esos actos. Dos cosas diferentes. Okay. ¿Sí? Sí, hace como 20 minutos me levantaron un papel por allá atrás, pero bueno, perdón por haberme extendido un poco. Espero que, ojalá y que se le suelte la lengua. Miren, estos temas, sobre todo que son temas a veces un poco diferentes de lo que tenemos como costumbre oír, si no se resuelven las dudas, las cosas como que no me pareció, definitivamente es como un obstáculo para seguir entendiendo. Por eso es que es conveniente que estas dudas se externen y poder tratar de aclararlo. Yo no creo que no haya dudas ahorita. O sea, realmente no lo pienso. Creo que hay muchas, pero no lo han querido decir. O si no hay dudas, entonces muchas gracias, porque eso quiere decir que explico de maravilla. Muchas gracias, qué bárbaro.
Bueno, entonces quiero empezar con lo siguiente. La iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? O sea, la iglesia jerárquica. Porque decíamos ayer que la iglesia somos todos. O sea, todos formamos parte de nuestra iglesia. Pero hay una distinción. La iglesia jerárquica, o sea, los sacerdotes, los obispos, el papa, en fin, tienen una función. Y esa función está muy bien marcada, sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica. Y yo quisiera leer una pequeña parte de la introducción del catecismo. Es una introducción hecha por Su Santidad Juan Pablo II. Creo que sí lo conocen, ¿verdad? Entonces vamos a poner atención en lo que él decía. Y dice: conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia y que ella realiza en todo tiempo. El Concilio Ecuménico Vaticano II, inaugurado solemnemente por nuestro predecesor Juan XXIII, de feliz memoria, tenía como intención y finalidad poner de manifiesto la misión apostólica y pastoral de la Iglesia, a fin de que el resplandor de la verdad evangélica llevara a todos los hombres a buscar y aceptar el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. A ese concilio el Papa Juan XXIII había asignado como tarea principal custodiar y explicar mejor el precioso depósito de la doctrina católica, para hacerlo más accesible a los fieles y a todos los hombres de buena voluntad. Por consiguiente, el concilio no tenía como misión primaria condenar los errores de la época, sino que debía, ante todo, esforzarse serenamente para mostrar la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Vamos entendiendo más o menos cuál es la finalidad de la Iglesia. Dice: con la ayuda de Dios, los padres conciliares, en 4 años de trabajo, pudieron elaborar y ofrecer a toda la Iglesia un notable conjunto de exposiciones doctrinales y directrices pastorales. Pastores y fieles encuentran en él orientaciones para llevar a cabo aquella renovación de pensamientos y actividades, de costumbres y virtudes morales, de gozo y esperanza, que era un deseo ardiente del concilio. Está hablando del Concilio Vaticano II. Y después dice: después de su conclusión, el concilio no ha cesado de inspirar la vida de la Iglesia. En 1985 quise señalar, para mí, para Juan Pablo II, o sea, para mí, que tuve la gracia especial de participar y colaborar activamente en su desenvolvimiento, el Vaticano II ha sido siempre, y es de modo particular en estos años de mi pontificado, el punto de referencia constante de toda mi acción pastoral. Con el compromiso responsable de traducir sus directrices en aplicación concreta y fiel a nivel de cada iglesia y de toda la iglesia. Con esta intención, el 25 de enero de 85 convoqué una asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos con ocasión del 20º aniversario de la clausura del concilio,
Objetivo de esta asamblea era dar gracias y celebrar los frutos espirituales del Concilio Vaticano II, profundizar su enseñanza para lograr una mayor adhesión a la misma y difundir su conocimiento y aplicación. Dice, son numerosos los que han expresado el deseo de que se elabore un catecismo o compendio de toda la doctrina católica, tanto en materia de fe como de moral, para que sirva casi como un punto de referencia para los catecismos o compendios a nivel de diferentes regiones. La presentación de la doctrina debe ser bíblica y litúrgica, y ha de ofrecer una doctrina sana y adaptada a la vida actual de los cristianos. Dice, al concluir este documento que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica, pido a la Santísima Virgen María, Madre del Verbo encarnado y Madre de la Iglesia, que sostenga con su poderosa intercesión el trabajo catequístico de toda la Iglesia en todos sus niveles, en este tiempo en que está llamada a realizar un nuevo esfuerzo de evangelización. Ojalá que la luz de la fe verdadera libere a los hombres de la ignorancia y de la esclavitud del pecado, para conducirlos a la única libertad digna de este nombre, es decir, a la vida en Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo, aquí en la tierra y en el reino de los cielos, en la plenitud de la felicidad, de la contemplación de Dios, cara a cara. Dado en Roma el 11 de octubre de 1992. Como ven, en esta introducción, Juan Pablo II lo que nos está diciendo es que el catecismo de la Iglesia Católica es la recopilación de toda la doctrina tal y como debe ser entendida y que nos va a servir como guía para poder tener exactamente todo lo que Dios ha querido darnos. Y algo que es muy interesante, no sé si se fijaron, que dijo, todo está concentrado en María. ¿Se fijaron en eso, verdad? Por lo tanto, si todo está concentrado en María, yo creo que lo lógico para empezar a entender qué es la Iglesia, debemos entender quién es María. O sea, para irnos adentrando cada vez más. Entonces la pregunta es, ¿quién es María? Ya sabemos, es la madre del Verbo. Conocemos pasajes de su vida, que en realidad habla muy poco el Evangelio de ella, no sé si se han dado cuenta. O sea, son mínimas las ocasiones en que se nombra a María. Y no hay nada aparentemente importante en María. De no ser, la madre, el nacimiento, de no ser que se perdió en el templo el niño y regresa y lo trata de corregir, y el niño le dice algo muy importante. Dice, ¿por qué me buscan? ¿Que no saben que me debo ocupar de las cosas de mi Padre? Eso es una contestación muy difícil de entender, porque les está diciendo, no tienen nada que venir a hacer buscándome. Ustedes saben a lo que yo me debo ocupar. Parecería como un decir, no te metas, pero no es así. Fuera de eso, tenemos la presencia de María en las bodas de Caná, que es donde María da a luz nuevamente a Jesús, pero ahora lo da a luz como Redentor.
Decía que María da a luz nuevamente al Verbo encarnado, pero ahora lo da a luz como Redentor. Porque si se han fijado, y ese pasaje de la Virgen es muy interesante, porque los siervos, o sea, los encargados del vino y de la comida, acuden no a Jesús, sino a María. Cosa rara. ¿Por qué acuden a María si María era, familiar de las personas, pero no era alguien que hubiera podido resolver el problema? Pero acuden a María y María va y le dice a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Aparentemente le vuelve a decir, no te metas. ¿Y qué dice María? No le hace caso. Pero no le hace caso. Porque acabando de decir Jesús lo que dijo, María se voltea con los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les dice. Como diciendo, te calles, hagan lo que Él les dice. Y entonces Jesús, pues dice, ni modo, y ya hace todo lo demás. Ahí lo pone de manifiesto como Redentor. Ahí es donde Jesús da muestras de quién es. ¿Sí? Ya no es nada más el carpintero, ahora es el que convierte el agua en vino. Es un milagro. Y ese milagro tiene que salir de alguien totalmente especial, no es una persona cualquiera. Pero fuera de ahí se acabó María. ¿Qué más hizo María? ¿Quién sabe? ¿Por qué es la depositaria de todo esto? Pues quién sabe. Eso es lo que vamos a investigar para ver qué es la Iglesia y de dónde sale todo lo que la Iglesia contiene. Para esto nos vamos a referir a los escritos de Luisa para ir profundizando. María es la depositaria del amor de Dios para toda la humanidad. Dice Jesús, debes saber, le está hablando a Luisa, que nosotros, Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amábamos a todo el género humano, pero estábamos obligados a tener oculto en nuestro ser divino todo el fuego inmenso de nuestro amor, porque no encontrábamos en ellos ni belleza que raptara nuestro amor, ni amor que hiriéndonos hiciera salir nuestro amor para inundarlos, para hacerse conocer, amarlos y hacerse amar. Más bien estaban inmersos en el letargo de las culpas, tanto de hacernos horrorizar al solo verlos. ¿Qué está diciendo? Que el hombre caído, el hombre después del pecado, pierde los dones que Dios le había dado, pero los dones sobre todo sobrenaturales. Pierde la vida divina y pierde la voluntad divina que le habían sido otorgados gratuitamente en Adán. Adán se sale, Adán peca, pierde aquellos dones y ahora Dios ya no puede amar al hombre. Y conste que digo no puede, porque en Dios el amor no es un sentimiento. No es como nosotros, que es el amor, es sentimiento. Por eso es que nuestro amor es tan volátil. Ahora amamos y el día de mañana odiamos. O si no, ya no amamos y repudiamos. Pero en Dios el amor es un darse. Por lo tanto, para poderse dar, Dios necesita una criatura que sea capaz de recibirlo. Y una criatura humana como nosotros, como Adán, no tiene la capacidad de poder recibir al infinito que es Dios. Por lo tanto, si no tiene la vida divina
que Dios le quiso dar a Adán. ¿Se acuerdan del catecismo que leímos ayer? Que decía que Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su vida, de su divinidad. Era para eso, para poder ser capaces de recibir el amor divino y sobre todo de poder amar a Dios en la misma manera que Él nos ama. O sea, darle amor, pero amor divino. Y si lo que es darle amor divino, ¿qué está diciendo? Si el amor de Dios hacia nosotros es darse a nosotros, dar Dios al hombre, cuando el hombre le quiere pagar a Dios en amor, ¿cómo debería de pagarle? ¿Pero qué quiere decir? Como somos su imagen y semejanza, tendríamos esa posibilidad de darle amor divino. Sí, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que hay una correspondencia. Sí, pero ¿qué quiere decir? Ay, caramba, pues ya se me fundió. Sí, ya se me agotó. O sea, si el amor divino es darse de Dios al hombre, el hombre para corresponder, ¿qué debería darle? Darle Dios a Dios. Y ese darle Dios a Dios solamente podría ser si el hombre recibiera la divinidad como un don, como un regalo, para poder estar a la par de Dios, que eso es lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos decía el día de ayer. O sea, no es Luisa, es doctrina de la Iglesia. Nada más que no lo hemos entendido, no lo hemos estudiado a fondo el catecismo, pero por eso quise ahorita poner esta introducción de Juan Pablo II, para entender que lo que dice el catecismo es la doctrina totalmente aprobada por todo el magisterio de la Iglesia, o sea, por todos los obispos y por toda la jerarquía de la Iglesia. Pagarle a Dios de la misma manera es darle Dios a Dios. Por eso es que ya no podía amarnos, porque ya no teníamos la capacidad de poderlo recibir y menos podríamos tener la capacidad de poderle corresponder. Entonces continúa y dice, pero nuestro amor ardía. Lo amábamos y queríamos hacer llegar nuestro amor a todos. Pero ¿cómo hacerlo? Debíamos usar una gran invención de nuestro amor para llegar a esto, y he aquí cómo. Llamamos a vida a la pequeña Virgencita María, y creándola toda pura, toda santa, toda bella, toda amor, sin mancha de origen, y haciendo concebir junto con ella nuestra misma voluntad divina, a fin de que entre ella y nosotros hubiera libre acceso, perenne unión e inseparabilidad. Ahora, la celestial reina con su belleza nos raptaba y nuestro amor corría, con su amor nos hería y nuestro amor desbordando se escondía en ella. Y mirando a través de su belleza y de su amor a todas las criaturas, nuestro amor se desahogaba y amaba con amor oculto en esta celestial reina a todas las criaturas. Así que a todos amamos en ella. En esta celestial reina todos pueden encontrar nuestro amor escondido en ella, mucho más que poseyendo nuestra voluntad divina, nos dominaba y nos hacía amar a todos, y nosotros con nuestro dulce imperio la dominábamos a ella para ser la madre más afectuosa de todas.
Primera cosa que no teníamos idea. ¿Queremos ser amados por Dios? Recurramos a María. Porque, lamento decirlo, pero todavía no somos capaces de recibir el amor divino. Todavía no somos el hombre que Dios creó. Todavía estamos muy lejos de poder equipararnos a Dios para poder recibirlo. Pero en María tenemos su amor depositado y María nos puede ir brindando poco a poco ese amor de Dios. Así que, ¿quieren ser amados por Dios? Acérquense a María. Si ahora Dios en María depositaba el amor de todos, ¿qué cosa estaba haciendo Dios en María? Creando el perdón para toda la familia humana. Y dice, hija mía, nuestro hágase en la creación hizo alarde de nuestro amor obrante, potente y sabio, de modo que todas las cosas creadas están impregnadas de nuestro amor, potencia, sabiduría y belleza inenarrable. Por eso podemos llamarlas las administradoras de nuestro ente supremo. En cambio, en la creación de la soberana reina fuimos más allá. Nuestro amor no se contentó con el alarde y suntuosidad, sino que quiso ponerse en actitud de piedad, de ternura, de compasión tan profunda e íntima como si quisiera convertir en lágrimas por amor de las criaturas. Es por eso que conforme se pronunció nuestro fiat para crearla y llamarla a vida, creaba el perdón, la misericordia, la reconciliación entre nosotros y el género humano, y lo depositamos en esta celestial y santa criatura como administradora entre nuestros hijos y suyos. Así que la soberana Señora posee mares de perdón, de misericordia, de piedad y mares llorosos de nuestro amor, en los cuales puede envolver a todas las generaciones, regeneradas en estos mares creados por nosotros en ella, mares de perdón, de misericordia y de una piedad tan tierna que ablanda los corazones más duros. En María encontramos y tenemos la posibilidad de ser perdonados. O sea, no es directo de Dios, sino es a través de María, porque en María está depositando su amor para nosotros. Entonces, no solo vamos a sentirnos amados por Dios en María, sino que una vez llegando a ella, vamos a entender qué es el perdón de Dios y lo vamos a recibir. Queremos misericordia de Dios, la vamos a encontrar en María, no en Dios directamente. Si se fijaron, dice, creábamos el perdón y la misericordia en María. Dice, se puede decir que nuestro amor generó nuevamente, con nuevo amor, a la humana familia y Dios la amó con doble amor. ¿Pero dónde? En la reina y en su amado Hijo. Toda la familia humana, toda, desde Adán hasta el último de los hombres, fue regenerado en María. Por eso es que en María Dios nos encuentra a todos en María. Dios nos encuentra, pero como Él quiso que fuéramos, no como somos. Ayer en la noche hablábamos de que lo que traemos en nosotros es, ¿qué?
Muerte, no vida. Lo que nosotros tenemos ahorita como vida es muerte. Pero en María fuimos regenerados y fuimos puestos en María como vida. Dice, mi celestial mamá fue la depositaria del reino de la redención y por eso tomó parte en todos los sacrificios, en todos los dolores de Él, de Jesús. Saben que se está discutiendo el dogma de corredentora. La Iglesia está entendiendo que María tiene la misma vida de Jesús y por lo tanto padece, sufre en ella lo mismo que sufrió Jesús. Sí. Se está pidiendo que sea la corredentora del alma y yo sí lo creo porque en la cruz ahí le dice, madre, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tus hijos. Entonces ella viene a ser corredentora de nuestra alma. Por eso es corredentora de nosotros. De nosotros. O sea, en totalidad. Y entonces dice Jesús, hija, por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. La obra de la redención era la más grande, y para ella elegí a una sola criatura, dotándola de todos los dones jamás concedidos a ninguno, para hacer que esta criatura contuviera tanta gracia de poderme hacer de madre y pudiese deponer en ella todos los bienes de la redención, todos los bienes de la redención. Y para custodiar mis mismos dones, desde que fue concebida hasta que me concibió, la tuve oculta en la luz de la Santísima Trinidad, la cual se hacía custodia y tenía el oficio de dirigirla en todo. Después, cuando quedé concebido en su seno virginal, siendo yo el verdadero, la cabeza y el primero de todos los sacerdotes, tomé yo la tarea de custodiarla y de dirigirla en todo, hasta el movimiento de su latido, y cuando yo morí, la confié a otro sacerdote, el cual fue San Juan, un alma tan privilegiada que contenía todas las gracias, única en la mente divina, única en la historia. No quise dejarla hasta el último de sus respiros sin la asistencia de un representante mío. A nuestra mamá la que confiamos a San Juan para poner en él y de él a la Iglesia los tesoros, las gracias, todas mis enseñanzas que en el curso de mi vida, cuando ella estaba confiada a mí y haciéndole de sacerdote, yo puse en ella como en un santuario todas las leyes, los preceptos, las doctrinas que la Iglesia debía poseer. Y ella, fiel como era y celosa aún de una sola palabra mía, para que no se perdieran, las puso en mi fiel discípulo Juan. Así que mi mamá tiene el primado sobre toda la Iglesia. Creo que son palabras muy claras y que de alguna manera están sostenidas por el magisterio de la Iglesia. Ahorita lo vamos a ver. No es nada más una revelación privada. Todo lo que se dice en Luisa, en esta
revelación sobre la divina voluntad, todo está sustentado en el catecismo y en el magisterio, en la tradición de la Iglesia. No es algo que sea nuevo, es nueva la forma, el cómo llegar a eso, pero todo tiene su sustento en la doctrina de nuestra Iglesia, para que no haya dudas sobre lo que se está diciendo. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay algo que quisieran? Técnico. A ver, aquí estamos. Ya no. Doctor, a ver si pudiera repasarnos un poquito, explicarnos lo que es que todos y cada uno de los que hemos existido desde Adán hasta el último hombre estamos regenerados en María. Porque pues al igual la Iglesia está siendo regenerada en María, ¿verdad? Como cuerpo místico de Cristo. No más el término de regeneración, estamos reconcebidos, o sea, ¿cómo sería? El ser humano cuando fue creado tenía vida humana y voluntad humana, pero al mismo tiempo tenía como un regalo vida divina y voluntad divina. Entonces era una unión igual que en Jesús. Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero, por naturaleza las dos. Sí, no. Bueno. Es que va a haber otro ahorita. Ok, entonces ese era el ser humano, era igual a Jesús por la presencia de Jesús en él, por la presencia de Jesús en él. Por lo tanto, Adán tenía lo natural, que es la vida humana completa, más aparte la presencia y la fusión de Jesús en él. Y yo sé que aquí ya se generó una terrible duda, porque estamos hablando de Jesús y a Jesús lo concebimos miles de años después, ¿verdad? ¿Lo aceptarían que Jesús estaba en Adán? ¿Sí? ¿Quién dice no? ¿Nadie dice no? Perdón, es que Adán fue creado con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero Jesús. Sí, pero ya estaba Jesús en Adán. Uh-huh. ¿Cómo lo podemos demostrar? Bueno, yo sé que hay problemas con eternidad y tiempo. El día de ayer hablábamos de que todo lo que existe, Dios lo tiene en un solo acto, ¿se acuerdan? Que Dios es un acto único. Dios no tiene más actos, un solo acto, y en ese acto hizo todo. Creación, redención, santificación, que son las tres obras de Dios. Eso no me pregunten cómo, porque no lo entiendo. Pero lo creo firmemente porque esto es doctrina de la Iglesia, que Dios es un acto único. Por lo tanto, en la eternidad, todo está presente. Pero esto se tiene que desarrollar en el tiempo, y en el tiempo va siendo sucesivo. ¿Sí? La única forma que tengo de medio entender, si ustedes se acuerdan de las películas antiguas que eran en carrete, ¿se acuerdan de los carretes de película? ¿Qué era un carrete de película? Era toda la historia de la película en cuadritos, chiquititos. Ese carrete la contiene toda, pero para poderla ver necesitamos irla pasando en el proyector y vamos viendo poco a poco cómo se sucede la historia,
pero esa historia ya está toda en el carrete. Es la única forma que tengo para medio entenderlo. Por lo tanto, en Dios, la humanidad, su propia humanidad, que era la de Jesús, ya estaba. Y esa humanidad la podemos entender por lo siguiente. ¿Por qué corren a Adán y Eva del paraíso? Por desobediencia. ¿Por qué más? Sería por la desobediencia también, por el pecado, ¿no? O sea, esa es la idea que tenemos, que Adán y Eva los corren por haber pecado, por haber desobedecido. No es cierto. No es cierto. Si leen el Génesis van a leer que dice, y dijo Dios, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Qué palabras tan raras. Coma del árbol de la vida y viva para siempre. La sentencia o el castigo de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ayer hablamos algo de eso, era irremediablemente morirás si comes de ese árbol. Pero había otro árbol ahí mismo que podría revertir esa muerte y le daría a Adán la vida para siempre, o sea, la vida eterna. Y ahora, ¿qué cosa nos da la vida eterna? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tendrá vida eterna. ¿De qué árbol estarían hablando? De Jesús, pero de Jesús puesto en el paraíso. ¿Dónde estaba el paraíso? ¿Dónde estaba el paraíso? ¿Allá en Asia, cerca de Israel, o en Rusia? ¿En dónde estaría el paraíso? En el hombre. Adán era el paraíso. Porque si en el centro del paraíso estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ese árbol era la voluntad humana, como dijimos ayer, o sea, entonces, ¿dónde estaba el paraíso? En Adán. ¿Y dónde estaría el árbol de la vida? En Adán. ¿De acuerdo? Forzosamente estaba en Adán. No sé si se entiende.